Hola, ¿qué tal? Nuevamente, muchísimas gracias por estar el día de hoy viendo este video. Te agradezco que tengas la buena voluntad de conocer más acerca de Jesús. Y bueno, durante estas últimas 10 semanas hemos estado aprendiendo estas maravillosas historias de cómo Jesús se revela como Salvador de las almas perdidas. Por medio de estos personajes tan necesitados, vemos a un Jesús tan al pendiente de sus necesidades, tan al pendiente de sus vidas y demostrando el poder que Él tiene para transformarlas. Y así es el Evangelio. El Evangelio no es un libro, porque estamos acostumbrados a pensar en el Evangelio como si fuera uno de los múltiples libros que tiene la Biblia. Pensamos que el Evangelio de Marcos o el Evangelio de Juan es solamente un libro, que eso es el Evangelio, pero no, el Evangelio es más que eso. El Evangelio es la explicación de cómo Dios trae salvación a una humanidad perdida y necesitada. Y no solamente estos libros que llamamos evangelios hablan de cómo Dios quiere traer salvación. En realidad, todas las escrituras, los 66 libros de la Biblia, hablan de cómo Dios trae salvación a las vidas perdidas y condenadas. Vemos que en lugares comunes, con gente común, cómo es como el amor de Dios en Jesucristo se manifiesta y al contemplarle no podemos dejar de maravillarnos por las acciones que Jesús hace. Durante esta serie me he enfocado básicamente en dos puntos. El primero tiene que ver con las palabras que Jesús dice a estos individuos que hemos visto en las últimas 10 semanas. Y esto es porque las palabras de Jesús son las que importan en realidad. Son las palabras de Jesús las que tienen poder, las que persuaden, las que animan, las que alientan, las que fortalecen, las que salvan. Tú no ganarías mucho con mis palabras. Mis palabras no animan, no fortalecen, no ayudan, no respaldan, no sanan. Son las palabras de Jesús las que transforman. Y al mismo tiempo que me he enfocado en las palabras de Jesús, también nos hemos enfocado en las personas que recibieron la misericordia de Dios. Me he enfocado en sus condiciones, en sus penas, en su dolor, en su vergüenza, en su situación y en la transformación de esa situación al final. He hecho esto porque así como muchos de ellos, algunos entre nosotros estamos de la misma manera. Ya sea que lo hayamos estado en algún momento o que en este momento lo estemos. Algunos de ustedes que me escuchan tienen la espalda encorvada o están ciegos o son sordomudos. Me refiero espiritualmente, inclinados al mundo o lo suficientemente sordos como para no escuchar el placer de las palabras de Dios. El día de hoy, para terminar toda esta serie de enseñanzas, me concentraré en algo más, en la reacción de muchos individuos alrededor de todas las maravillas que Jesús hizo. En este relato vamos a observar una de las cosas que más se repiten en casi todas las sanidades, en casi todas las intervenciones que Jesús hace en los individuos. Es cierto que en algunos momentos me enfoqué en la reacción de los fariseos o los sacerdotes, porque hablaba de la oposición que tenían con respecto a las maravillas de Jesús, pero muchos de ellos no fueron así de opuestos. Así que vamos a verlo en el libro de Marcos, capítulo 2, versículo 12. Entonces él se levantó luego y tomando su lecho se salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto cosa semejante. Quiero que observes esta frase al final, nunca hemos visto cosa semejante. Esta es una reacción muy frecuente a través de la historia donde Jesús se encuentra con individuos a las que Él trae misericordia.
Nunca hemos visto cosas semejantes. En algunos lugares dice, hemos visto maravillas el día de hoy. Esta frase es posible que al menos sea expresada por tres tipos de personas diferentes. Los oyentes afectuosos, los oponentes prejuiciosos o los creyentes victoriosos. Los oyentes, los oponentes o los creyentes. Y vamos a ver este tipo de personalidades el día de hoy. ¿A qué me refiero con estos oyentes afectuosos? Bueno, me refiero con este tipo de personas cálidas, personas que no rechazan saber del Evangelio, que quieren saber acerca de Cristo, que quieren saber acerca de Dios. Piensan que saber, por supuesto, no le hace daño a nadie. Saben de las brasas cálidas que calientan el alma fría que tienen. Se deleitan en la música de las palabras de Jesús como quien escucha el más hermoso cantar de las aves. Se maravillan en la creación de Dios, en la naturaleza, en las altas montañas, en los hondos ríos, en la profundidad del océano, en los grandes mamíferos, en los insectos más pequeños. Se admiran de las maravillas de Dios. Se admiran de cómo Dios interviene en la humanidad, en la sociedad, en la historia, en los cambios políticos, y su corazón se entristece con la pobreza, con la miseria, con la dificultad. Se maravillan de los avances tecnológicos y se complacen de todo lo que el hombre hace y puede hacer en la actualidad. Se enorgullecen de pertenecer a una humanidad tan avanzada y se admiran y dan gracias a Dios porque están vivos y porque pueden gozar de las cosas que esta humanidad trae. Se maravillan del Evangelio. ¿Y cómo no hacerlo? Cualquier novela es superada en creces por la historia de Jesús en la tierra. Cualquiera que vea las maravillas que Jesús hizo no puede otra cosa más que maravillarse y saber que esto supera la imaginación y los hechos asombrosos de cualquier hombre en la historia de la humanidad. Las obras de Cristo son más extraordinarias que cualquier cosa que alguien haya escrito, cuya imaginación se haya desbordado en libros. Los hechos de Cristo son mejores que eso. Las historias de los ancestros, las leyendas de los filósofos, las proezas de los ilustres, jamás se podrán comparar con las maravillas que Jesús hizo en la tierra. ¿No te has preguntado por qué después de tantos y tantos años las historias en la Biblia siguen siendo tan fascinantes, tan atrayentes, tan maravillosas, que capturan tanto la atención? ¿No has visto cómo en Semana Santa o en tiempos de Navidad, cuando ponen las películas que hablan de los relatos de la Biblia, los relatos de Jesús, siguen teniendo tan alto rating? Es porque nunca hemos visto cosas semejantes. Por más que se pueda imaginar la gente, no hay nada semejante al Evangelio, no hay nada semejante a cómo la palabra de Dios ilustra las maravillas de Cristo. Nuestros ancestros, creyendo en dioses que eran satisfechos con la sangre de vírgenes o de niños, no se pueden comparar con las maravillas que están escritas en la palabra de Dios. Ningún arquitecto ha creado un edificio tan hermoso como la vida de Cristo en la tierra. Ningún artesano ha creado una reliquia tan hermosa como la vida de Cristo aquí en la tierra. Ningún artista ha pintado una obra tan maravillosa como la vida de Cristo aquí en la tierra. Nos fascina, nos atrae. Y los oyentes afectuosos son personas que les gusta atraerse por esto. Escuchan con singularidad, aprecian cada detalle, se maravillan de Cristo en la tierra. No se oponen al Evangelio, pero tampoco lo abrazan. Están en dos mundos. En uno que desean seguir escuchando y calmar la voz de su conciencia, quieren saber y conocer y maravillarse, pero en otro siguen viviendo con los valores que este mundo ofrece. Escuchan, pero no obedecen. Son sinceros, pero no son seguidores. Conocen, pero no creen. Viven en dos mundos. En uno les encanta escuchar y en otro piensan que no es suficiente.
Así hubo muchas personas en los tiempos de Cristo, gente que se agolpaba a su alrededor, pero que nada más oían. Eran contempladores, eran espectadores, solamente era público, pero no eran creyentes. Nunca hemos visto cosas semejantes, dicen los oyentes, pero nunca hemos visto cosas semejantes, también dicen los oponentes. Nada se interpone en nuestro camino al conocimiento que el prejuicio. Todos los avances de la ciencia y todo el conocimiento que hemos llegado ha sido desafiando los prejuicios que tuvieron los antiguos. Si vas a dedicarte a un área de investigación, más te vale dedicarte con la mente abierta, porque si tú vas de antemano prejuzgando los resultados, entonces no vas a llegar a un verdadero conocimiento. Hace muchos años, un observador de las estrellas, muy popular, vio unas manchas en el sol. Hizo sus reportes y los entregó. En aquel tiempo todo era controlado por la religión, así que fue llamado por su sacerdote confesor. Y le pidió explicaciones de esto que él decía, que el sol tenía manchas. Bien, pues así lo hizo y le dijo que cómo lo había descubierto. Y el sacerdote le dijo, pero estás mal. Aristóteles nunca habló de que el sol tuviera manchas. Entonces este astrónomo dijo, pero es que Aristóteles no tenía lo que ahora yo tengo. Yo tengo un telescopio y por el medio del telescopio puedo identificar manchas en el sol. Si tú quieres, podemos entonces ir y tú puedes mirar en el telescopio y tú también puedes observarlas. Y este hombre, en vez de moverse por la curiosidad o tratar de ver lo que el otro vio, le dijo que no debería creer en sus ojos, que si Aristóteles no mencionó manchas en el sol, él tampoco debería creerlo. Así, algunas personas escuchan el evangelio con el mismo espíritu. Tienen en su mente una noción de lo que debería ser la forma de salvarse. Una creencia muy firme, una creencia muy fuerte y por lo tanto no están dispuestas a escuchar la verdad del evangelio, porque ellos piensan que debería ser así, pero cuando el evangelio dice otra cosa, no lo creen ni con sus propios ojos. Es fácil mostrarle a alguien con los ojos abiertos, pero cuando lo cierra, lo que es fácil de hacer se vuelve muy complicado. Se puede aprender bajo la luz de la vela, pero cada vez que se apaga, no existe oportunidad de aprender. Y así muchas personas llegan al evangelio apagadas de sus almas y las han cubierto por prejuicios. Actúan como jueces que deberían de juzgar el evangelio. En vez de escuchar a Dios y ser enseñados por su palabra, ellos quieren enseñarle a Jesús. ¿Y cómo no ser prejuzgados en la palabra de Dios? ¿Cómo no pensar y decir, nunca hemos visto cosas semejantes, así no se hace, así no debería ser? Si el evangelio reta cada pensamiento, cada noción que hemos tenido previo al evangelio, piensa en esto. Primero, considera que el evangelio es algo que llega a las personas incapaces. Generalmente pensamos que el evangelio, que las palabras de Cristo, que la salvación llega a las personas que son religiosas, a las personas que son letradas, a las personas que están metidas en los templos, a las personas que tratan de portarse bien, a las personas que hacen sacrificios religiosos. Y sin embargo, las palabras de Jesús y Jesús mismo no iba solamente a estos lugares. Iba a aquellos lugares en donde estaban los necesitados, los lisiados, los enfermos, los malvados, los pecadores. ¿Cómo no ser prejuiciosos con el evangelio si Jesús mismo iba a los lugares en donde se suponía que no debería ir? Algunas veces lo acusaron de maldad por estar tan cerca de los pecadores. Pero Jesús mismo dijo en Lucas capítulo 19, versículo 10,
que el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar, perdón, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No son los sanos los que necesitan al médico, no son los justos, entre comillas, los que necesitan la salvación. Son aquellas personas miserables. Lo hemos visto a través de 10 semanas, personas miserables, personas con dificultad, personas con necesidad, personas que tienen pecado en su ser, los que necesitan ser salvados. Las personas perdidas son las que necesitan ser encontradas. Y sin embargo, uno pensaría que las palabras de Cristo y Cristo mismo estaría con los grandes, con los ilustres, con los que puede impactar tremendamente al pueblo, con la gente que ha dedicado su vida a leer la Biblia o que se dedica a hacer obras buenas, pero no. Jesús no fue ellos. ¿Sabes cómo les llamaba Jesús a estas personas? Los llamaba hipócritas. Así es como los llamaba, porque ellos tenían fe en sus propios méritos, fe en sus propias obras, fe en lo que ellos podían hacer. Jesús les dio también oportunidad a ellos y les dijo que creyendo en Él podían tener salvación y no creyeron en Él. Se oponían porque tenían una idea de que la salvación no podía ser por Jesús, sino que podía ser por lo que ellos podían hacer. ¿Sabes cómo les llamaba Jesús también? Les llamaba miserables, porque no se daban cuenta de la gran necesidad que tenían. Yo no te conozco lo suficiente como para llamarte hipócrita. No te conozco suficiente como para eso. Pero supongo que si tú eres como yo, y yo creo que sí, si tú eres como yo, entonces también eres un miserable. Un miserable sí, que sin Cristo no eres nada, no eres nadie. Estás perdido, arruinado, condenado, extraviado. Pero eso no es mala noticia para ti, porque Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Pero si tú sigues pensando que tú puedes salvarte como los fariseos, como los sacerdotes, entonces estás más ciego que Bartimeo y estás más dañado que la mujer con la espalda encorvada. ¿Cómo no ser prejuicioso? ¿Cómo no ser oponente al evangelio si no solamente se acercaba a los imposibilitados, sino que además les pedía a los hombres que hicieran algo que no eran capaces de hacer? Piénsalo. Al que tenía la mano seca, Jesús le dijo, extiende tu mano. ¿Pero cómo? ¿No estaba paralizada entonces? ¿No te parece ridículo que le pida algo que evidentemente no puede hacer? Si pudiera extender su mano, no necesitaría sanidad. Al leproso le dijo, sé limpio. ¿Pero cómo? ¿Qué capacidad tenía el leproso para limpiarse? ¿No crees que si él fuera capaz de limpiarse, él ya lo hubiera hecho previamente? A la mujer con la espalda encorvada le dijo, sé libre. ¿De veras? ¿De veras crees que ella tenía la capacidad para poder liberarse de su aflicción? Al muerto le dijo, levántate. ¿No te parece algo loco, algo raro, algo difícil de poder identificar? ¿Cómo es que Jesús le dice a las personas que hagan algo que son incapaces de hacer? Bueno, así es el evangelio. Estas personas no tenían la capacidad de hacerlo, pero creyeron en aquel que les mandaba hacerlo. Si Jesús llamaba a alguien a hacer algo y creían en la persona que les demandaba hacer algo, entonces estas personas recibieron su sanidad. Es como Pedro, ¿recuerdas ese pasaje? Él estaba en una barca y entonces con los demás discípulos estaban preocupados porque la barca se estaba desmandando y las olas estaban a punto de ahogarla. Ven a Jesús caminando sobre las aguas, piensan que es un fantasma, pero evidentemente no lo es. Y cuando se dieron cuenta de que Jesús estaba caminando sobre las aguas, Pedro dijo, Señor, manda que yo vaya contigo, que camine sobre las aguas también. Jesús le dijo, ven, tan sencillo, tan claro. Ven, te pregunto, ¿era Pedro capaz de ir?
¿Era Pedro capaz de pasar por las aguas sin ahogarse? Por supuesto que no, no era capaz. Pero Jesús había dicho, ven. Y haber creído en Jesús lo hizo capaz de caminar sobre las aguas. Jesús nos considera muertos en delitos y pecados. Y nos dice, arrepiéntase. Y nos dice, crea en mí. ¿Pero has pensado que eso es algo que no podemos hacer de manera natural? ¿Has pensado que Dios nos está pidiendo hacer algo que en realidad no sabemos hacer? Arrepentirse, amigo mío, no es natural en tu naturaleza. No es natural en nadie de nosotros. Somos humanos y nos complace el pecado y nos complace la maldad y nos da placer. No es natural en nosotros dejar el vicio, dejar la maldad, dejar el infortunio, dejarlo por acercarnos a Dios, por buscarle a Él. No es algo que esté natural en nosotros, no se nos da por naturaleza. Lo que se nos da por naturaleza es seguir en el chiquero. Se nos da por naturaleza seguir ensuciándonos y seguir siendo malvados. Nos da placer esto y se nos da por naturaleza seguir haciéndolo. No es natural arrepentirse, no es natural creer, pero Jesús dice arrepiéntase y crea. ¿Por qué Jesús dice esto? Quiero que veas dos pasajes. Hechos capítulo 11 y versículo 18. Dice, de manera que Dios ha dado arrepentimiento para vida. ¿Qué significa esto? Significa que el arrepentimiento es algo que Dios da, no es algo que uno le produce naturalmente. Y bien lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8, por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea que la fe tampoco es por naturaleza. No creemos en Dios por naturaleza. No podemos confiar en Cristo por naturaleza. No podemos confiar en esa sangre derramada en la cruz, ni podemos abandonarnos ante la promesa de que si creemos en Cristo tendremos vida eterna. No podemos hacerlo por naturaleza porque es sospechoso, porque no se acomoda a las ideas de nosotros. Porque estamos prejuzgados como lo fue aquel sacerdote con ese astrónomo. No pensamos que pueda ser de otra manera. Y Jesús dice, arrepiéntase y crea. Algunos de ustedes han estado escuchando estos mensajes. Y tú puedes notar que pueden estar dos personas en la misma sala y uno se arrepiente y otro no. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿A poco no creen los dos que es bueno arrepentirse? ¿A poco no creen los dos que es bueno estar bien con Dios? ¿A poco no creen los dos que es necesario para un alma sedienta? Sí, claro que lo creen los dos, pero no es natural. Es que Dios lo dé. Decir, nunca hemos visto cosa semejante, es porque hay esta lucha interna entre lo que Dios dice y lo que uno cree que debería ser. Y si tú tienes el pesar en tu corazón por tus pecados, entiendes que tu caminar ofende a Jesús y deseas con tu alma estar bien con Dios, y eso produce fe en el Cristo crucificado y produce arrepentimiento, no es porque tú seas mejor que la otra persona que te escuchó, es porque Dios te capacitó para hacerlo. Y eso me lleva a una tercera razón por la cual es tan difícil creer el Evangelio para los oponentes. Y es que el Evangelio es simple. ¿Sí? No es sencillo, pero es simple. Solamente requiere piensa nada más en los requisitos, los acabo de mencionar. Marcos 1, 14 y 15 son las palabras de Jesús diciendo. Jesús vino predicando el reino de Dios diciendo, el tiempo es cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed al evangelio. Arrepentirse y creer. No hay forma más sencilla que esta. Jesús dijo que salvarse era como tomar un vaso de agua, que era como cruzar una puerta, que era como comer pan. Así de sencillo puede ser ante los ojos el evangelio, pero por su sencillez
para los oponentes es tan complejo. Jesús dijo, conforme tu fe se ha hecho. Jesús dijo, cree y será posible. Jesús dijo, tu fe te ha salvado. Y la gran mayoría de la población piensa que la salvación es un acto que debe ganarse, que es algo por lo que se debe luchar, que es algo por la cual esforzarse. Y si ha hecho bien, y si se ha esforzado lo suficiente, entonces tendrá la salvación como recompensa. Pero la salvación no es recompensa. Jesús nunca le pidió a ninguno de estos desvalidos hacer algo. Jesús nunca les solicitó más esfuerzo, no les pidió más ganas, no les pidió más obras, no les pidió más dinero, no les pidió más. Solo les pidió el corazón, poniendo la fe en Él, y fue suficiente. Piénsalo, así de sencillo, sin ninguna ceremonia. No le pidió a ningún sacerdote que derramara agua sobre sus cabezas. No le pidió a nadie que derramara aceite sobre sus casas. No se le quemaron inciensos ni hierbas aromáticas. No se ofrecieron más sangre de animales o ningún sacrificio. Solo las palabras de Jesús fueron suficientes. No hubo bautismos, no hubo una afiliación a la iglesia, no hubo una membresía, no hubo una firma en un documento, no hubo un rito, no hubo un ritual, no hubo una norma, no hubo una ley, no hubo un mandamiento, no hubo nada. Solo las palabras de Jesús diciendo, cree. Y estas personas respondieron, pero respondieron con peticiones personales, no repitiendo la larga letanía de alguien más, no repitiendo de memoria algo, no teniendo palabras bonitas, no adornando los argumentos, no copiándole a nadie, solo oraciones personales, sencillas, que vienen desde lo más profundo del corazón del necesitado, que pide así como es Él. Uno dijo, Señor, que vea, y fue suficiente para ver. Uno dijo, ten misericordia, hijo de David. Otro dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y uno dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Así es el evangelio, sencillo, sin palabras rebuscadas, sin confesarse a un sacerdote, sin tanto complejidad, sin tanta ceremonia, sencillo. Pero no fue simple. Jesús pagó por nuestros pecados, el justo por los injustos, pero las personas siguen intentando pagarlo por ellos mismos, ya sea con sacrificios religiosos o con devocionales tradicionales. Tanto desean pagar por sus pecados que se inventaron un lugar para que después de muertos sigan pagando y purgando por sus pecados. Déjame decirlo de la manera más sencilla y más respetuosa que puedo hacerlo. Amigo mío, el purgatorio no existe. Si tanto deseas pagar por tus pecados, entonces cuando tú ves a un Jesús diciendo, arrepiéntete y cree, dirás como estos hombres, nunca tal hemos visto, nunca hemos visto cosa semejante. ¿Cómo es que así? ¿Qué hay de mis ceremonias? ¿Qué hay de mis esfuerzos? ¿Qué hay de mi doctrina? ¿Qué hay de mi religión? Entonces no eres oyente, eres oponente. ¿Y cómo no oponerse al evangelio? Porque no solamente se acerca a los individuos necesitados y les pide que hagan cosas que no pueden hacer. Además, pues es sencillo, es en su simpleza. Y por si fuera poco, ofrece una salvación muy diferente a lo que las personas piensan. Jesús dijo en Juan capítulo 6, versículo 47, el que cree en mí tiene vida eterna. Cuando vemos a través de todos estos pasajes que hemos observado en las últimas semanas, observamos que cuando Jesús brindaba salvación era una salvación inmediata, sin esperar. Porque la mayoría de las personas piensa que la salvación es algo que se va a hacer en el futuro, cuando mueran, cuando finalmente están delante del trono, van a ver si de veras son salvos o no son salvos. Pero no, Jesús no esperó hasta el día del juicio. Cuando estás muerto ya es demasiado tarde. Jesús vino y trajo salvación a los vivos.
porque quería una salvación inmediata. Evidentemente, este no es el lugar, este mundo no es el lugar en el cual estar en una salvación, pero la salvación empieza en el momento en el que Jesús te da vida cuando estás vivo, no cuando mueres y donde ya no hay esperanza. Salomón observó esto y se le hizo tan dramático esta situación que él dijo, más vale entonces un perro vivo que un león muerto. Porque cuando estás muerto, ya no hay esperanza. ¿Tú piensas que cuando estés muerto, alguien va a rezar por ti para que entonces puedas encontrar la vida? No. Jesús te ofrece la vida ahorita porque Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Y la salvación que Dios ofrece es una salvación completa. No te perdona a medias. No te va a hacer pasar por un largo trance de purgatorio para que purgues tus pecados. No va a hacer eso, porque ¿eres salvo o no lo eres? Es muy sencillo. O eres salvo o no lo eres. No hay nada rebuscado, no hay complejidad, no hay dificultad. Para Jesús, ¿te salva o no te salva? De la misma manera como Él levantó a ese niño muerto. O era muerto o era vivo. O era sordomudo o hablaba bien. No hay puntos medios, no hay equilibrio, o es uno o es la otra, o es blanco o es negro, no hay áreas grises en la salvación. O eres salvo o no lo eres. Cuando Jesús dice, si crees en mí, tienes vida eterna, es porque si no crees en Él, entonces no la tienes. Pero la salvación que Cristo ofrece no solamente fue inmediata y no solamente es completa, es evidente. Todos alrededor, para ellos era evidente que hubo un cambio en todos estos individuos que recibieron su salvación. Era evidente, era claro, no había engaños. El que era engañador se volvió honesto y luego dio más de la cuenta para regresar a los que había defraudado. Ese fue Zaqueo. ¿Cuántas personas conoces tú que se dicen seguidores de Cristo, pero que con sus hechos lo niegan? Que profesan la piedad, pero que siguen viviendo en los pasos de maldad. ¿No te sientes defraudado al ver este tipo de personas? Ahora, no me malentiendas. Todos somos malos. Los creyentes y los no creyentes, todos somos malos y todos sabemos hacer cosas malas. Pero lo que sí te estoy diciendo es que aquel que se encuentra con Jesús jamás será el mismo. Habrá evidencia de su salvación. Habrá tanta evidencia como lo hubo en ese sordomudo que habló. Y habrá tanta evidencia como lo hubo en ese endemoniado que ahora estaba vestido y con su sentido cabal. La salvación no es una pomada que se aplica para aliviar las heridas. La salvación es una medicina que te hace sano completamente. Hoy, antes eras enfermo y ahora eres sano y ya no te puedes comportar como enfermo, porque ahora te comportas como sano, porque la salvación es así de evidente. Y la salvación que Cristo ofrece evidentemente es eterna. Empieza aquí, pero se goza toda la eternidad. Esto hace que entonces personas que son oponentes piensan, ¿de qué está hablando? ¿Cómo es como Jesús entonces actúa? No va con los religiosos y les pide cosas que hagamos, cosas que no está en nuestra naturaleza hacer, pero aún así nosotros queremos ganar nuestra salvación y tenerla como recompensa y nada más nos dice que creamos y que nos puede salvar ahorita. Esto es inconcebible. ¿Cómo es esto? Nunca hemos visto cosas semejantes. Bueno, pues es que estás acostumbrado a una idea que prejuzga la verdad del Evangelio. Estás acostumbrado a pensar en la salvación como un lugar y no como una relación con Cristo. Piensas que es imposible que Cristo lo haga así y sin embargo lo ha hecho así por siglos. Por siglos. ¿Crees que no puedes tener la salvación que Cristo ofrece a los pecadores y miserables? Pero es porque nunca has visto cosa semejante y te conviertes no en oyente, sino en oponente. Te decía que hay tres maneras de poder observar este pasaje. Como oyente, como oponente, pero también como creyente. Dice aquí, entonces él se levantó luego y tomando su lecho se salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo,
Nunca hemos visto cosa semejante. Este pasaje está en medio de otras sanaciones que Jesús hizo. Y habla de una persona que era paralítica, que podríamos decir completa. No podía mover ni sus brazos, no podía mover ni sus pies. Era un paralítico completo. No es una persona que vimos en las últimas semanas. Me gustaría posteriormente hablar sobre él y de los eventos que sucedieron alrededor para ver cómo Jesús cambió y transformó su vida y su destino. Quizá lo haga en otra serie llamada Encuentros con Dios, Encuentros con Jesús, parte 2, y podamos hablar de esta y muchas otras personas que también se encontraron con Jesús y que no tratamos en esta serie. Pero quiero que pienses que así como es difícil para alguien con una lucha interior y que en vez de gozar y caminar con lo que hemos visto durante 10 semanas de una forma agradable, le ha sido un pesar, le ha sido una agonía, le ha sido una congoja, le ha sido una aflicción. Pero para algunos de ustedes fue muy revelador. Un oyente solo escucha, se maravilla, no crea nada nuevo en sí, no hay compromiso, no hay entrega. Un oponente se niega a aceptarlo, objeta, contradice, desaprueba, desafía, ataca, estorba. Pero un creyente es una persona que durante estas semanas ha sentido el alivio en su corazón, le ha dado fortaleza en su vida miserable, le da el agua a su alma insatisfecha. ¿Cómo me gustaría, cómo me encantaría que todos los que me escucharan pudieran vivir una nueva vida en Cristo Jesús? Que cuando digan, no hemos visto cosas semejantes, sea porque le están alabando y porque le están glorificando. ¿Sabe lo que significa glorificar? Significa entregarse a Dios. Asombrarse de las maravillosas cosas que Cristo hace no es suficiente. Y ser oponente porque estás prejuzgado de cómo es como Cristo debería salvar no es suficiente. Lo que Cristo quiere de todos nosotros es que escuchemos a Cristo y podamos entregarnos a Él y podamos alabarlo y glorificarnos, entregarnos a Él diciendo, Señor, gracias. Gracias porque nunca había visto cosas semejantes en mi vida y hoy me has salvado. ¿Cuánto yo daría para que el día de hoy tú seas salvo? ¿Cuánto me gustaría que pudiera escuchar que tienes una nueva vida en Cristo Jesús? No se trata de una nueva religión, no se trata de cambiar una religión por la otra. El religiosismo no hace buenas personas. El religiosismo solamente hace personas hipócritas. Jesús lo dijo más de una vez. El religiosismo estorba, el religiosismo daña. Solamente Jesús puede traer salvación sin religiosismo. Puedes tener una religión sin tener una relación con Cristo. Pero tener una relación con Cristo no necesitas una religión. Puedes tener una religión sin tener una relación con Cristo y tener una relación con Cristo, cuando la tienes, no necesitas una religión. Pensar, nunca hemos visto cosa semejante, revela esta lucha interna entre la verdad y el prejuicio. Leí de una vez de un misionero que fue al África y cuando él estaba en la iglesia les comentó que en algunos lugares donde él vivía, el frío era tan intenso que el río se congelaba y podías caminar encima de él. Todas las personas tenían en buena estima a ese misionero, pero cuando les contó eso, empezaron a hablar diciendo que él era un mentiroso. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que se pueda caminar sobre un río? Que el río se vuelva duro, que puedas caminar sobre él. No podían creerlo porque nunca lo habían visto. En una ocasión él tuvo que regresar a Inglaterra y llevó con él a uno de los congregantes de esa misión. El invierno fue tan cruel que congeló todo a su alrededor, incluyendo los ríos. Y cuando él se dio cuenta de que el río estaba congelado, pidió a su amigo que fuera con él hacia el río. Y cuando lo vio allí, él se asombró de ver que no estaba ese río comúnmente como lo había observado. Este misionero se puso arriba de este lugar, del hielo, y le dijo, ven, camina. Ven al río, te puedes sostener.
Puedes caminar con seguridad allí, anímate. Pero este hombre dijo, puedo estar viendo que el río está congelado, que tú estás caminando sobre él, pero no puedo creerte. Es imposible para mí creerte. Y regresó con algo en su mente completamente haciéndose garabatos allí, sin poder creer lo que había visto. Así es como es el evangelio en la vida de algunas personas. Muchos de los que están reunidos el día de hoy, aquellos que te han enviado este video, que te han compartido la posibilidad de escuchar este video, son personas que han estado caminando sobre ese río con seguridad y te están diciendo, anímate, cree, acércate, puedes caminar con seguridad en el río de agua viva que Jesús tiene para ti. Todas las personas que Jesús sanó hablaron con otras personas en mejores condiciones. El que tenía la mano seca habló con los que estaban sanos, y el ciego de nacimiento lo hizo también con los que se creían, los que podían ver. El publicano habló con los que se creían justos, y el leproso habló con los saludables. El endemoniado habló con los que eran libres, y el sordomudo habló con los que tenían todos sus sentidos. La mujer encorvada habló con los rectos y el muerto habló con los vivos. Pero algunos fueron solamente oyentes, otros fueron oponentes y muy pocos fueron creyentes. La gente se maravillaba a su alrededor de Cristo. Y mucha gente solamente vive así, maravillada, sin entregarse de verdad, sin comprometerse con el Señor, a pesar de los múltiples gritos de personas que están al otro lado del río diciendo, yo sé lo que es estar en los dos lados, sé cómo se vive allá y sé cómo se vive aquí. Lo que te estoy diciendo es que de este lado se vive mejor. En Jesús hay vida, en Jesús hay paz, en Jesús hay reconciliación con Dios. En Jesús hay todo lo que allá no puedes tener. Todo lo que allá te prometen y no te han cumplido, en Jesús lo puedes tener. Sin religiosismos, sin ceremonias, sin méritos, solamente un Jesús amante, bondadoso y lleno de gracia que hará que tu vida no sea la misma. Porque todo aquel que se encuentra con Jesús jamás será el mismo. Muchísimas gracias por permitirme llegar a tu casa. Gracias por ver toda esta serie. Si te hace falta alguno de los videos, pida que la persona que te invitó para poder proporcionártelos. Me encantaría ser parte de tu crecimiento. Si tú ya no eres oyente ni oponente, sino que has creído en Jesús, por favor, comenta. Yo quisiera ayudarte en todo lo que yo puedo. Que tengas una excelente semana, que Dios te bendiga y te invito para que a partir de la siguiente semana te puedas conectar y puedas tú entrar a una nueva serie de mensajes titulada Soluciones prácticas a problemas complejos. Esta es una serie de enseñanzas basada en un libro en la Biblia que se llama Santiago. Estaremos yendo versículo por versículo, comprendiendo cómo en problemas complejos, situaciones difíciles, puedes encontrar soluciones muy prácticas. Que tengas excelente semana, que Dios te bendiga, nos vemos la siguiente semana.